Hola a todos, bienvenidos a esta serie de videos donde vamos a explorar algunos elementos teóricos propios de un curso de estadística. En primera instancia, pues trataremos de llevar a cabo algunas nociones de la estadística descriptiva y en particular en este primer video estaremos revisando algunos conceptos de la parte de las medidas descriptivas. Entonces, pues digamos, vamos a iniciar explorando, por ejemplo, cuáles son las medidas de tendencia central, que tratan de recuperar, digamos, dado un conjunto de datos, hacia dónde están empezando a centrarse nuestros datos. Estas medidas de tendencia son dos muy conocidas, una de ellas se llama la media y otra de ellas se llama la mediana. Si bien en el interior obviamente del trabajo matemático representan cada una de ellas dos objetos absolutamente diferentes, en el trabajo práctico siempre es importante realizar el cálculo de estas dos medidas de tendencia central, pues digamos, dependiendo de sus valores o del comportamiento, voy a poder determinar si mis datos tienen características muy importantes como el sesgo, o sencillamente me va a permitir determinar de una manera adecuada el comportamiento que tienen mis datos sobre datos atípicos. Vamos a ver esto en detalle. Para eso primero definamos la media. Entonces digamos, dada una variable que en este caso la vamos a considerar cuantitativa y un conjunto de n observaciones x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. ¿En qué consiste este? Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en un salón de clase que tuviéramos 30 estudiantes y a cada uno de los estudiantes le estuviéramos midiendo su altura, entonces pues en este caso la variable sería la variable altura y digamos el n serían los 30 estudiantes, o sea sería una observación por cada uno de los estudiantes y cada uno de estos valores pues es obviamente el registro que se determinó para su altura. Entonces digamos, como son valores cuantitativas, pues esto es un conjunto numérico y como tal puedo realizar como procedimientos aritméticos. A raíz de eso, pues la primera gran definición que aparece es la media. Digamos, en este caso la media, sencillamente lo vamos a definir como la suma de cada uno de los valores que se hallaron en el rango numérico dividido en el número de datos. Entonces, esto es bastante conocido, de hecho en las funciones de Excel, por ejemplo, aparece como promedio. Entonces, digamos, es un sinónimo para la media, pero digamos ya al interior del trabajo estadístico, entonces nos decantamos por su nombre como media más no como promedio. Entonces, el siguiente concepto que aparece en escena es el concepto de mediana. Digamos, en este caso, pues vamos a tener las mismas condiciones, vamos a tener una variable cuantitativa y un conjunto de observaciones, pero vamos a asumir que en este caso el conjunto de observaciones lo tenemos ordenado ascendentemente y sencillamente ya en este conjunto de datos que está ordenado, pues sencillamente la mediana, hablando en palabras más, palabras menos, será el dato del medio. Entonces así, digamos, si n llegara a ser impar, pues sencillamente la mediana es el dato que se encuentra ubicado o es el dato de x sub n más 1 sobre 2. Tenemos un valor, por ejemplo, si x fuera 6, un valor impar, si x fuera 7, entonces que es un valor impar, entonces sería 7 más 1 sobre 2, sería 8 medios, que es 4, estaría diciendo que es el cuarto dato el que yo debo tomar como mediana. Si n es impar, pues la mitad perfecta no está muy bien definida, ya vamos a ver un ejemplo donde la mitad perfecta no esté bien definida, entonces en ese sentido yo calculo un promedio de los dos objetos que están en el centro. Vamos a dar un valor ahora sí par, el 6 por ejemplo, 6 dividido entre 2 sería entonces x sub 3, digamos, de nuevo, como si en vez de 6 dividido entre 2 daría 3 y 3 más 1 4, tomo el cuarto valor y estos son los datos que yo voy a promediar, entonces promedio el tercero y el cuarto dato en esa lista que está ordenada y eso es lo que va a estar dado por mi mediana. ¿Qué es lo que pasa y cuál es lo importante que tiene, digamos, el análisis permanente de esta clase de conjuntos? Acá tenemos dos conjuntos numéricos, uno en azul y uno en rojo, digamos que esencialmente son exactamente iguales y difieren únicamente por un valor que es el valor más grande. En este caso pues es claro
que el valor que se escogió en este caso es 25, en este caso es 85, que eleva bastante, digamos, y que no tiene como el mismo comportamiento de sus compañeritos. O sea, si estamos hablando por ejemplo de la edad en años, pues obviamente estamos hablando aquí de un grupo que es un poco más homogéneo, mientras que en este caso estamos hablando de un grupo que es mucho más heterogéneo. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros estuviéramos calculando la media y la mediana, entonces vamos a calcularlo por este lado en la cuestión de los datos azulitos. Entonces, si yo quisiera calcular la mediana en este caso, lo que me está queriendo decir es que yo debo hallar la suma de cada uno de mis datos y después dividirla en el número de datos. Eso quiere decir que al final yo voy a querer hacer la suma del 19 con el 21, con el 22, con el otro 22, con el 23 y con el 25, y después dividirlo entre 6, que como valor me va a dar entonces en este caso 22. Entonces vean que se tiene una media pues relativamente parecida a los datos, lo cual es esperable. Y en este caso, pues si yo quisiera calcular la mediana, digamos, en este caso si quisiera calcular la mediana de X, pues podríamos decir que la mediana en este caso particular de los datos sería el dato de la mitad, o el promedio de los datos de la mitad. Como estamos de nuevo con 6, eso quiere decir que me tendría que promediar este y este valor, que sería, pues de nuevo, digamos el tercero y el cuarto, que en este caso, pues claramente, si promediamos 22 con 22, pues tendríamos que obtener 22. Acá aparece algo supremamente interesante, y es que el valor de la media y el valor de la mediana coinciden. Y como el valor de la media y el valor de la mediana coinciden, pues uno puede hablar que en efecto este conjunto de datos tiene una propiedad muy importante, que la vamos a llamar como una especie de simetría, porque el promedio, que es como el valor que yo espero cada uno de los individuos, si yo tuviera un individuo más, está exactamente relacionado está exactamente centrado en la mitad. Eso quiere decir que los datos están bien equilibraditos a un lado y al otro. Por el otro lado, cuando estamos explorando el conjunto rojo, pues si yo voy a calcular en este caso el promedio, digamos, o la media, entonces digamos, este estaría dado por ¿quién? Pues tendría que de nuevo volver a sumar todos los datos y volver a dividir entre 6, que es el número de datos que tengo. Entonces digamos, eso va a ser pues 19 más 21 más 22 más 22, perdón, por acá, más 22 más 23 más 85. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo haga esta suma y divida entre 6, me va a quedar que la media en este caso es de 32 años. Como ustedes se pueden dar cuenta, la media automáticamente cambió dramáticamente tras la inclusión de un valor extremo como lo fue el 85. Eso quiere decir que en este caso, el haber tenido un solo valor, por pequeño que sea, o sea, por grande que sea, y aunque de pronto nosotros no lo notemos, porque ya nosotros no vamos a estar trabajando con 6 datos, sino con de pronto una cantidad mucho mayor de datos, pues la presencia de un solo dato que vamos a considerar atípico, o que no se comporta, no tiene la misma naturaleza per se que los demás los datos restantes, pues en este caso, pues nos van a elevar demasiado en la media. En este caso nos lo subió 10 unidades, cosa que obviamente pues es demasiado. Pero por el otro lado, si yo estoy tratando, o si yo voy a calcular la mediana, en este caso por acá, la mediana, si yo calculo la mediana en este casito, pues lo que me va a dar es que de nuevo debo promediar los dos datos de la mitad, que en este caso de nuevo son el 22 y el 22, y por lo tanto me está diciendo que ahí hay una gran diferencia entre la media y la mediana. ¿Qué es lo que me está permitiendo decir esto? Pues si la media, digamos, fue elevada, yo debo entender que esencialmente hay algunos valores que de entrada me están jalando hacia arriba la media. Eso quiere decir que hay algunos valores, o sea, aquí cuando yo vea una distancia significativa
entre la mediana y la media es porque voy a tener un valor, uno o varios valores que pueden estar llevando mi media por encima de mi mediana. Entonces, esta clase de comportamientos pues tratará de evidenciar esto, que hay algún valor que está elevando demasiado el valor de la media, pero la mediana, digamos, es algo que vamos a llamar nosotros, no es susceptible a datos atípicos, es decir, si yo tengo un dato atípico, la mediana no me va a cambiar, pero el promedio sí. Entonces siempre es importante reconocer qué medidas de tendencia o qué medidas descriptivas son susceptibles a datos atípicos. Entonces vamos a decirlo acá, en este punto, la mediana, entonces una de las grandes propiedades que tiene es que no es susceptible, no es, ¿cómo lo llamamos? No se perturba o no es, digamos, fácilmente afectable, no es afectada por datos atípicos. Entonces es importante que lo tengamos. Y esto sí es un concepto que tendríamos que llevar, mientras que obviamente la media, digamos, es afectada por datos atípicos. Entonces eso es una propiedad que no podemos desconocer y que claramente pues tenemos que aprender a llevar y analizar precisamente. Ahora bien, eso no impide que existan algunas otras medias que sean muy conocidas. Una de ellas es la media ponderada, es bastante utilizada y por lo tanto es algunas veces necesario mencionarla con algún detalle. La media ponderada se utiliza cuando ya todos los elementos no tienen el mismo peso. Para el caso más simple y digamos más cercano a lo que nosotros podamos estar trabajando, vamos a pensar que una de las cuestiones o alguno de los ejemplos clásicos que tenemos es el promedio cuando nosotros estamos trabajando con créditos. Cuando nosotros estamos trabajando con créditos, entonces este promedio ya no se vuelve un promedio usual como el que nosotros hemos manejado, sino que se vuelve un promedio ponderado. Hagamos acá una descripción de un caso ficticio. Por ejemplo, pensemos que tenemos un estudiante que tenía una materia de 3 créditos que la dejó en 3. Su calificación 3 y la materia valía 3 créditos. El chico, muy juicioso, también sacó 5 en la segunda materia, pero resulta que esta materia solamente tenía 2 créditos. Y finalmente el chico reprobó con 2.5 una materia que tenía 4 créditos. Eso quiere decir que nosotros tendríamos dos maneras de calcular el promedio. Una que sería a través de sencillamente el valor total de los datos, que en este caso pues sería sencillamente el promedio, la media normal, que diría, bueno, entonces en este caso el valor de la calificación del estudiante al final del periodo académico, pues es sencillamente el promedio. Si lo estuviéramos haciendo con la media normal, entonces nosotros diríamos, en este caso, su calificación debería ser de, pues, sencillamente 3 más 5 más 2.5 dividido entre las 3 materias que vio, y eso nos va a dar entonces una nota de 3.5. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya al interior de su sistema académico él se va a dar cuenta que esta materia es de 2 créditos y por lo tanto pues no puede ponderar igual que esta materia de acá que tiene 4 créditos, que obviamente debe tener una intensidad horaria mucho mayor. Y entonces pues esencialmente se tiene que acudir a la manera correcta de calcular esta clase de notas, que es a través de la media ponderada. Y entonces en este caso tendríamos que considerar pues que cada uno de los elementos se tendría que estar multiplicando por su peso y al final tendríamos que multiplicar por la sumatoria de los pesos. ¿Cómo se traduce eso? Pues sencillamente que cada calificación pues estará multiplicada del número de créditos que tiene. Entonces, por ejemplo, la primera calificación por su porcentaje de créditos, la segunda calificación por su cantidad de créditos y la tercera calificación por la cantidad de créditos, que en este caso sería 4, dividida entre la suma de créditos totales que vio el estudiante a lo largo pues, de su semestre. Eso nos va a quedar entonces
que al hacer las cuenticas nos va a quedar que el promedio va a ser 3.22 aproximadamente. Y entonces, pues en este caso, lo que vamos a tener es que esta calificación refleja un poco mejor el comportamiento de los datos. Obviamente, de una vez, pues este promedio es mayor, pero pues piensen ustedes en el caso contrario, piensen que el estudiante hubiera reprobado. De hecho, sería un ejercicio muy interesante donde el estudiante hubiera reprobado esta materia por que de pronto, no sé, se le dificultó el horario o algo así, y la perdió en 1, y esta la sacó en 5. Sería muy injusto que se promediara en este caso, pues porque obviamente el 5, que era la materia que se supone que tiene mayor carga crediticia, pues no puede estar ponderando igual que la pérdida de una materia que tiene menor cantidad de créditos. Entonces, en ese orden de ideas, pues los invito a que hagan entonces un ejercicio parecido donde el estudiante aprueba con 5 esta asignatura y reprueba con 1 esto. Y veamos que obviamente esto siempre está tratando de ser un poco más equilibrado, pues tiene siempre en cuenta la cantidad del peso que tiene cada una de las asignaturas. Otro elemento, otra media que es muy conocida, es la media geométrica. La media geométrica pues ya se trabaja para otro tipo de datos, no lo vamos a trabajar aquí en detalle, pero esencialmente pues debemos mencionar que es una medida que se emplea cuando ya tenemos datos que son trabajados preliminarmente o cuando se está haciendo el análisis de porcentaje o de razones. Piensen que esencialmente yo tengo como meta, digamos, las ventas de un negocio en el mes de enero. Entonces yo puedo tener y puedo entonces considerar las ventas de febrero, de marzo, de abril, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y así consecutivamente. Entonces, por ejemplo, lo que digo, bueno, en febrero las ventas fueron 1.06. Entonces, en este caso ya no estoy hablando de que enero, digamos que sería el mes de referencia, lo que está diciendo es que las ventas aumentaron un 6% con relación al mes anterior. Si por ejemplo aquí estuviera diciendo que 0.93 podría ser, como estoy comparando siempre con respecto al mes anterior, estaría mencionando que entonces las ventas se redujeron un 7% con respecto al mes anterior. Esto obviamente ya implica, o cuando yo tengo una clase de datos de este estilo, pues yo ya estoy empezando a trabajar unos datos que ya han sido manipulados previamente. Entonces, o que claramente comparan de manera radical las ventas que se tuvieron con respecto a las ventas del mes pasado. Entonces, digamos, en este caso, aunque esto esté en términos de numérico, o sea, en términos numéricos o de razones, propiamente hablando, donde se compara el mes con el mes anterior, ya digamos, la media ya no se calcula como, en este caso, como los casos anteriores, ni media geométrica ni media normal, sino se tiene que usar, ni la media ponderada ni la media normal, sino se tendría que usar la media geométrica, que esencialmente implica que como todos estos elementos son razones, lo que yo debo hacer en vez de sumarlos, los debo multiplicar todos ellos, y finalmente, cuando yo los haya terminado, tomarle la raíz enésima. De esto no vamos a ahondar mucho, pero pues es importante mencionar lo que se dice, o sea, ya esta clase de ejercicio se utiliza cuando estamos trabajando con porcentajes o razones o tasas que usualmente se tienen es con datos que han sido previamente trabajados y manipulados. Ahora bien, pasamos a un segundo ramas de medidas descriptivas como son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son principalmente 3, el rango o la amplitud, la varianza y la desviación estándar. Digamos, hemos agrupado en uno solo, aunque pues son diferentes, pero digamos en el trabajo de datos y en el día a día se suele utilizar muchísimo más la desviación estándar que la varianza, aunque es importante mencionar que la varianza tiene un papel fundamental en la parte estadística. O sea, cuando ya vamos a hablar un poco de la parte probabilística de los modelos, la varianza es un poco más dúctil con relación al trabajo matemático, pero digamos como indicador o como uno de nuestros estadísticos que me determina qué tan dispersa o qué tan agrupados están mis datos con respecto a la media, resulta absolutamente importante
el trabajo de la desviación estándar, pues digamos, da una razón un poco más transparente y más fácil de interpretar. Ya digamos, el rango o la amplitud no nos va a privilegiar o no nos va a dar mucha información con respecto a mi conjunto de datos, y el coeficiente de variación es útil en algunos casos, sobre todo cuando se tienen condiciones especiales sobre, digamos, la desviación estándar y sobre la media. Ya vamos a ver que obviamente está condicionado por su definición matemática algunas condiciones básicas que tenga la media y la desviación estándar. Entonces vamos a definirlas rápidamente. El rango, digamos, solamente lo vamos a asumir como la amplitud del intervalo donde se encuentran los datos. Eso quiere decir que se va a definir como el dato máximo que tengo en mi conjunto de datos menos digamos, el dato mínimo que tengo en mi conjunto de datos. Pero digamos, lamentablemente esto no da mucha información con respecto a un conjunto numérico de datos. Veamos un ejemplito con nuestro conjuntico de datos pequeño que teníamos allá de manera preliminar. En este caso, si quisiera calcular el rango en esta primera instancia, entonces tendría que decir que el rango estaría dado sencillamente por el valor máximo, que estaría acá, sería el 25, menos el 19. Entonces, pues en este caso, pues esto nos va a quedar exactamente igual a 6, que nos estaría diciendo, entre otras cosas, que la distancia que hay entre el menor de mi muestra y el mayor de mi muestra es de 6 años. Pero digamos, no me va a dar mayor información de cómo se están moviendo los datos al interior. Pero por otra parte, si yo considero el rango en nuestro conjunto de datos rojos, me va a quedar que el máximo pues es claramente el 85, de hecho pues porque lo tengo ordenado, menos 19, y eso me va a dar esencialmente un conjunto de datos un poco más grande, que en este caso es de 66. Claramente uno va a pensar que entre la edad mínima y la edad máxima hay 66 años, y que eso va a estar sujeto a que hay muchísima volatilidad de los datos al interior y que mis datos pueden tomar una cantidad de valores más grande, puesto que mi rango es más grande. Pero cuando uno va a mirar la realidad de los datos, uno, en estos casos que son supremamente controlados, se puede dar cuenta que realmente no es que exista una dispersión muy grande de los datos, que si bien estos son homogéneos, estos son homogéneos salvo el último valor. Eso quiere decir que de una u otra manera, si bien el rango puede dar una luz del intervalo, no me está dando ninguna posición o ningún tipo de observación sobre la distancia real de los datos, o sea, sobre la dispersión real de los datos. Entonces, pues no se considera que tenga un gran valor, pero para eso aparece la desviación estándar. La desviación estándar sí me va a describir la distancia acumulada que tienen los datos a un objeto muy importante que es su media. Entonces, este dato cuantitativamente lo que me va a medir es la distancia que tienen todos mis datos a su media. Para ello, o por ello está tomado al cuadrado y la forma está considerada su parte de raíz para que se considere una distancia lineal. ¿Qué tenemos? Pues por la forma matemática en la que tenemos, la desviación estándar siempre va a ser mayor que 0. Entonces es importante rescatar que hay un paralelo, o sea que siempre va a ser positivo. Pero digamos cuando la desviación estándar es 0. Para que la desviación estándar sea 0, es porque obviamente esto lo podría igualar a 0, pero si igualo esta ecuación a 0, es porque la raíz vale 0 y por lo tanto lo que tiene adentro es 0, que al ser una suma de cuadrados, significa que cada uno de sus elementos de aquí es positivo, y la única manera para que en su suma de 0 es porque cada uno de estos elementos es 0, lo que estaría llevando esencialmente a que todos mis datos son iguales a la media y en congruencia todos mis datos son iguales. Entonces eso es un caso obviamente supremamente ideal, y en congruencia nosotros vamos a tener que en la gran mayoría de los casos nuestra desviación estándar, de hecho, no solamente va a ser diferente de 0, sino que puede que tengamos una variación que debemos analizar a la luz de los datos. Pero ¿qué entonces podemos decir? Entre más lejanos nos estemos empezando a estar del 0, pues claramente vamos a ser un poco más, van a estar más dispersos los datos. Entre más se aleje del 0, más dispersos van a estar nuestros datos. Entonces,
a la distancia al cero está midiendo esencialmente la dispersión. Hagamos una explicación de eso. ¿Qué puede pasar con respecto a la desviación estándar de los datos? Por ejemplo, si yo tengo unos valores que estén muy cercanos, o sea, si uno tuviera un conjunto a priori de datos, por ejemplo, 21, 22, 22, 23. La media de esto es 22, eso quiere decir que, por ejemplo, este dato tiene distancia 0 a la media y estos tendrían distancia 1. Eso quiere decir que en este caso, pues la distancia o la desviación estándar va a ser pequeña. Pero si, por ejemplo, yo tuviera datos como 19, 25, 18 y 26, en este caso también vamos a tener que la media es 22, pero claramente cada uno de estos elementos va a estar más lejos de su media y por lo tanto yo esperaría que per se la desviación estándar suba o demuestre que es lo que tenga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, si en un conjunto de datos yo tengo la media, digamos, lo que me está tratando de escribir este coeficiente sencillamente es la medida. Entonces aquí estaríamos centrados en la media. Digamos, qué tan cerquita están mis datos. En el caso en el que mis datos estén cerquita a la media, pues la desviación estándar va a estar pequeña. Pero si en contraparte yo empiezo a tener datos que se empiecen a alejar de la media y que ya estén un poco más dispersos, pues yo esperaría que entonces en este caso aumentara. Entonces, digamos, a medida que aumenta esta desviación estándar es porque está aumentando la dispersión de los datos con respecto a la media. Entonces es un elemento supremamente importante de analizar. Ya por último es importante definir, cuando ya lo vamos a hacer más adelante, la varianza como el cuadrado de la desviación estándar. Pero tratemos de ver cómo se haría este procedimiento manualmente. Entonces, digamos, no es muy normal hacer esta clase de procedimientos manualmente, puesto que requiere obviamente de un proceso un poco más extenso, pero consiste esencialmente en listar los datos. Entonces, por ejemplo, aquí consideramos el x sub i. El x sub i va a ser 19, 21, 22, 22, 23 y 25. Aquí consideramos x sub i menos su media, menos su media, que en este caso, pues recordemos que la media sería 22, entonces tendríamos menos 3, tendríamos menos 1, ¿cierto? La media vale 22, 0, 0, 1 y 3. Y aquí esencialmente lo que vamos a hacer es tomar esa columna anterior y elevar sus valores al cuadrado. Entonces, que nos va a quedar 9, 1, 0, 0, 1, 9. Cuando yo calcule entonces la sumatoria de estos elementos al cuadrado, que serían estos de acá, pues vamos a tener que en efecto esta sumatoria, digamos si yo la totalizo, me va a dar 20. Y por lo tanto la desviación en este caso va a ser la raíz cuadrada ¿de quién? De 1 dividido, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 menos 1, 5, entonces tendríamos 5 por esta sumatoria, que sería 20, entonces obviamente eso va a ser la raíz de 4, que en este caso es 2. Eso quiere decir que uno puede decir que en este caso la medida de dispersión de mis datos es 2. Estos datos, ¿qué debería esperar yo entonces en la columna roja? En la conjunto de datos rojo, primero pues debería esperar que este 85 me esté diciendo pues que mis datos están un poco más dispersos con relación a la media, pero además al ser un dato atípico yo esperaría que la desviación estándar, al ser susceptible o ser, digamos, afectada por datos atípicos, entonces lo demuestre claramente. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? De nuevo, aquí lo que haríamos sería poner los x's, que va a ser 19, 21, 22, 22, 23 y 85. Si aquí ponemos x sub i menos x barra, nos va a quedar menos 3, menos 1. Tenemos una desviación mucho más grande. Recuerden que el promedio vale 35.
Eso quiere decir que, perdón, vale 32 en este caso. ¿Recuerdan que la medida en este caso vale 32? Aquí. La medida vale 32. Entonces esto me va a dar 32 menos 19, eso nos va a dar 13. Aquí nos va a quedar 11. Aquí nos va a quedar 10. Bueno, menos 13, menos 11, menos 10, menos 10. Esto me va a quedar menos 9 y este me debe quedar menos 63. No, me va a quedar más 63, perdónenme. Pero claramente cuando yo voy a considerar x sub i menos x barra, en este caso a al cuadrado, pues estos valores van a subir muchísimo. Por ejemplo, este vale 121, este valdrá 100, este valdrá 100, este valdrá 81, este vale 3669. Ok, este valor creo que es más pequeño, si es 32. A ver, espérate, corregimos esto. Bueno, como la medida es 32, hagamos las cuenticas sin problema. 85 menos 32, entonces eso nos va a quedar 3. 53, solamente 53. Pero bueno, lo importante es que notemos que estos valores están creciendo mucho. O sea, están empezando estamos trabajando un rango ya de valores mucho más grande. Por ejemplo, 3 al cuadrado vale 169. 169. Y 53 al cuadrado cuesta solamente 2809. Entonces, si yo totalizo, si yo sumo, lo que yo voy a obtener es esos valorcitos sumados. En este caso nos estarían dando 3380. 3380. Y eso significa que la desviación en este caso es la raíz cuadrada de 1/5 de 3380. Entonces eso pues va a ser, usando una calculadora rápidamente, igual a 26. Entonces vean cómo la presencia de un solo dato, en este caso un dato atípico, claramente va a llevar muchísimo más fuerte, va a jalar con una fuerza bastante increíble la extensión de la desviación estándar. Entonces no solamente calcularla es importante, digamos, para tratar de entender la dispersión, sino porque obviamente cuando nosotros tenemos una desviación estándar muy grande, lo primero que nos va a decir es, bueno, tenemos que ver si de pronto tenemos un dato atípico. Digamos, ahí viene una pregunta interesante, y es ¿cuándo se considera una varianza grande y una desviación estándar grande y una desviación estándar pequeña? Pues en este caso, como estamos hablando de cifras, digamos, pequeñas, ¿cierto? O sea, 22, 23, pues uno esperaría que, digamos, no variaran mucho los datos, o sea, en este caso una varianza, esto ya es una varianza grande. Pero si estamos hablando de miles de euros, o de millones de pesos, o de valores que ya sean obviamente de varias cifras, pues obviamente esta varianza se va a considerar como una varianza pequeña. Entonces, digamos, a raíz de eso uno va a decir, bueno, necesitaríamos un coeficiente que nos permita, en este caso, calcular qué tan homogéneos o qué tan heterogéneos son nuestros datos. Y para eso aparece el coeficiente de variación, que trata de describir, digamos, o trata de comparar el comportamiento que tiene la desviación estándar con relación a su media, multiplicado por 100. ¿Qué es lo que dice? Hay una regla que dice que si eso es menor que el 7%, se dice que los datos son homogéneos. Si está entre 7 y 30, que los datos son trabajables, pero se debe apoyar obviamente el trabajo con otras medidas. Y en el caso en el que sea más grande que 30, se dice que son heterogéneos. Vamos a manejar nuestro ejemplo en rojo. En nuestro ejemplo en rojo teníamos que esencialmente la desviación estándar era de 2. Vamos a ponerle su rótulo, coeficiente de variación de los datos rojos. La desviación estándar era de 2. Digamos, en este caso teníamos una media de 22 y eso multiplicado por 100, eso nos va a quedar de
2 dividido entre 22 multiplicado por 100. A ver, del 9.09%. Entonces podríamos decir que en efecto los datos son trabajables, que tenemos que tener cuidado, pero si nosotros tratáramos de verificar el coeficiente de variación, donde teníamos que esto era 26 dividido entre 22, entre 32, perdón, recordemos que está 32 por 100, eso pues ya nos va a dar una cantidad mucho más alta. Entonces 26 dividido entre 32 por 100 nos va a quedar del 81.25%, que nos va a decir que en efecto estos datos son mucho más heterogéneos. Entonces vean que en esencia este coeficiente también se deja afectar mucho por los datos atípicos. Entonces hasta aquí terminan, digamos, las medidas de variación. Entonces recordemos que tanto la desviación estándar como el rango como el coeficiente de variación, todas ellas, digamos, son afectadas por datos atípicos. Entonces, en congruencia, vamos a tener algo importante. Ya pasamos a las medidas de ubicación. Las medidas de ubicación lo único que hacen es determinar los valores teóricos de la muestra o los valores de la muestra que permiten dividir el rango de valores en n partes iguales. ¿Cuáles son los valores más importantes? Los percentiles, que parten una muestra que se espera que sea bastante grande en 100 partes iguales. O sea, son los valores que me permiten partir una muestra de más de 100 datos, claramente, o bueno, una muestra de datos en 100 partes iguales. Los deciles buscan partir los datos en grupos que estén organizados en 10 partecitas. Pero digamos, lo más importantes son los cuartiles, que me permiten partir mi muestra en grupos igualmente equilibrados del 25%. Entonces, digamos, si yo tuviera acá mi rango de datos, en este caso estuviera dado o representado por esta gráfica, y digamos, aquí tuviera el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, esencialmente lo que pretenden esos cuartiles es encontrar los puntos donde yo debo recortar de tal manera que en esta parte se conserven el 25% de los datos, aquí conservo el 25% de mis datos, el 25% de mis datos estén acá y el 25% de mis datos están acá. De esta manera yo puedo tratar de analizar las distancias que tienen estos valores y tratar de saber cómo están agrupados mis datos. Entonces, digamos, aunque sean medidas de ubicación, pues también me pueden ayudar a comprender cómo están organizados mis daticos. Y entonces en ese sentido es bastante importante saber cuáles son las distancias. Lo que nosotros vamos a hallar cuando hablamos de los cuartiles son estos valores de acá. Estos valores de aquí son los que a mí me interesan hallar de manera teórica. Entonces, ¿quiénes son estos valores de manera teórica? De manera teórica, pues este señor tendrá que ser claramente el Xmin. Este de acá tendrá que ser el Xmax, definido como el mínimo del mayor valor dato. Este de acá, ya vamos a definir en rosado, ya lo definimos, se llama la mediana, ¿cierto? Pues porque es el dato donde queda el 50% antes y 50% después. Y estos señores vamos a darles unos nombres específicos, que en este caso lo llamamos el cuartil 1, y este de aquí lo que vamos a llamar es el cuartil número 3. Entonces, como ya tenemos calculados quién es, por ejemplo, el cuartil, bueno, el mínimo, el máximo, la mediana, pues sencillamente tendríamos que definirlos de manera muy rápida quién es Q sub 1 y Q sub 3. Tenemos que asumir que los datos están organizados y en este caso vamos a decir sencillamente que dependiendo del número de datos, pues vamos a tenerlo como el que se ubique en la posición x sub n más 1 sobre 4. En caso en el que esto no sea un natural, tendríamos que hallar el promedio entre los dos valores que estén a los lados, o se hace con proporción directa. El cuartil 3 se obtiene en el dato 3 veces n más 1 sobre 4. Ya vamos a ver esto claramente con un ejemplo. Tenemos un conjunto
Vamos a tener aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 datos. Eso quiere decir que en este caso lo que nosotros vamos a trabajar es un n igual a 19. Lo siguiente que debemos observar nosotros es si los datos están organizados o no. Claramente estos datos no están organizados de forma ascendente, entonces vamos a proceder a organizarlos. Ya los tenemos organizaditos. Como tenemos 19 datos, entonces vamos a mirar quién sería, por ejemplo, su mediana. Para calcular la mediana calcularíamos entonces 19 más 1 sobre 2, en este caso pues sería solamente 10. Eso quiere decir que el décimo dato sería la mediana. Entonces estamos contando 2, 4, 6, 8, 10. Este dato de acá es su mediana o el Q sub 2, como quieran verlo ahí. Entonces aquí tendríamos a Q sub 2. ¿Quién sería o cómo sería la cuenta para calcular cada uno de sus cuartiles, el cuartil 1 y el cuartil 3? Entonces para calcular el cuartil 1, ¿qué hacemos? Decimos es el x sub 19 más 1 sobre 4. O sea, eso como quien dice va a ser x sub 20 sobre 4. Y me está diciendo que en este caso coja el dato número 5. Es 1, 2, 3, 4, 5. Este caso de acá va a ser entonces el Q sub 1. ¿Y cómo hacemos para calcular el Q sub 3? Hagámoslo en rojo. Va a ser x 3 veces 19 más 1 sobre 4. Y eso pues va a ser x 20 sobre 4, 5. Nos va a quedar que sencillamente es el que está en la posición 15. Este era el décimo. 11, 12, 13, 14, 15. Este era el cuartil 3. Y digamos los cuartiles básicos, que en este caso va a ser este valor. Eso va a ser el Q sub 0, lo que se suele llamar el Q sub 0, y este valor acá, lo que estamos diciendo que es el máximo, sería el Q sub 4. Entonces digamos esa es la manera en la que manualmente podemos calcular los cuartiles. Estos cuartiles sí tienen un papel muy importante a lo largo de la parte estadística. ¿Por qué? Porque esencialmente cuando nosotros estamos trabajando esta clase de elementos, pues ¿qué nos va a permitir primero identificar? Nos va a permitir primero identificar qué tan dispersos o no están los datos. Vean por ejemplo que entre el Q0 y el Q1 está el 25% de los datos y hay una distancia realmente de 0.5, lo cual pues nos quiere decir que hay una cantidad de datos que se están moviendo en este rango, pero cuando vamos a comparar Q sub 1 con Q sub 2, la distancia solamente es de 0.32. Lo que me está diciendo es que aquí están más apretados los números. En este rango de números hay 5, entonces digamos en ese 25% los datos están un poco más apretados. Entre 0.82 y 1.39 hay 0.57, lo cual nos está diciendo que estos datos están también, digamos, primero se fueron ampliando, después se comprimió un poco el rango de datos, después se volvió a abrir, pero digamos ya entre Q sub 3 y Q sub 4 me está diciendo que obviamente ya la distancia es de 7 punto algo, de 7.53, algo así, sí, de 7.53 unidades, que es demasiado comparado con las otras distancias que habíamos tenido. Lo que nos está diciendo es que obviamente prácticamente los datos estaban empezando a comprimirse, venían comprimiditos, ¿cierto? Venían comprimiditos. Hay un punto donde de pronto se pegaron un poquito más los daticos, después ellos se volvieron a abrir como estaban anteriormente, y después de ese valor de los datos empezaron a abrirse bastante. Entonces digamos, eso es lo que me está tratando de decir, cómo están organizaditos mis datos de una u otra manera respecto a qué tan comprimidos están en unos rangos de valores determinados. Pero además de esto, ya con base en el tratamiento que nosotros estábamos haciendo, ya es posible definir unos límites que lo vamos a llamar el límite atípico inferior y el límite atípico superior.
Ese límite atípico inferior y ese límite atípico superior nos van a permitir definir de manera muy precisa qué datos se van a considerar atípicos. Hagamos nuestro ejemplo para este conjunto de datos. Vemos que el valor de Q sub 3 en este caso es de 1.39. Entonces, si nosotros venimos, por ejemplo, fuéramos a calcular el límite atípico superior, nos diría que sería 1.39, que sería el Q sub 3, más 1.5, esa constante siempre va a ir de 1.39 menos 0.5, que vale cuartil número 1. Y el límite atípico inferior, en este caso, va a ser 0.5 más menos 1.5 veces 1.39 menos 0.5, que al hacer estas cuentas en la calculadora nos va a quedar que este vale menos 0.835 y este de acá abajo nos va a quedar como 2.725. Entonces, ¿qué es lo que nos permite definir esta distancia? Lo que nos va a decir es que cualquier valor de mi muestra que sea mayor que 2.725 pues va a ser considerado un dato atípico, y me va a decir que cualquier valor más pequeño que menos 0.835 se va a considerar un dato atípico. Cuando yo miro mis datos, o cuando yo regrese a mis datos, me doy cuenta que cualquier valor más grande que 2.725 se va a considerar como un dato atípico, que eso va a ser considerado esencialmente como estos tres datos de acá se van a considerar datos atípicos, como valores ya demasiado grandes con respecto a los anteriores o al comportamiento. Esto pues responde obviamente a la naturaleza de los datos. Bien, vamos con dos últimas coeficientes que ya responden a las medidas de forma. Se llama el coeficiente de simetría y el coeficiente de kurtosis. El primero nos va a hablar, digamos, sobre la parte hacia donde se sesgan los datos, y la siguiente nos va a hablar un poco sobre el peso que tiene, digamos, lo que vamos a llamar la cola de los datos, o qué tan puntuda, digamos, es la distribución. Para definirlo, pues es una definición matemática que nos va a permitir esencialmente calcularla con base a las desviaciones estándar. Entonces uno ya tiene que calificar previamente o tiene que calcular previamente su desviación estándar y pues considerar el cubo. Este procedimiento ya manualmente es extremadamente complicado y las calculadoras usuales no lo tienen programados, digamos las más básicas. Entonces significa que habitualmente para calcular esta clase de coeficientes, cuando tengo muchos datos, es necesario requerir o acudir a un software estadístico especializado. Ya obviamente Excel tiene estos coeficientes, pero digamos ya en el próximo video vamos a hacer un análisis de estos coeficientes en algunas variables puntualmente. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿O cuál es la idea central? Existe este modelo, o esencialmente esta función, que estaría determinada matemáticamente por f de x igual a 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos 1 medio de x cuadrado. O sea, que es esta función de aquí, nos permite entender, vamos a tratar de escribirla mejor, es muy importante, es el modelo definido de la normal estandarizada. Esta normal estandarizada, digamos, es esencialmente el modelo ideal o el modelo más sencillo que describe la mayoría de los comportamientos de los datos. Es un modelo extremadamente útil y extremadamente fiable que nos va a permitir a nosotros esperar, o tener un ideal de lo que esperaría se comportaran mis datos. Esta función pues tiene un comportamiento específico sobre lo que es el área bajo sus curvas, cosa que vamos a analizar perfectamente en inferencia estadística. Pero por ejemplo está perfectamente estudiado por el área que se tiene en los intervalos más conocidos, como por ejemplo entre menos 1 y 1. Se tiene perfectamente conocido cuánta área se está logrando capturar entre menos 2 y 2, ¿cierto? Ya desde el punto de vista integral.
y digamos se tiene perfectamente capturado cuánto se tiene entre menos 3 y 3. Y digamos es gracias a ese conocimiento preciso de cómo va cambiando el área que se va capturando a lo largo de esos intervalos que es posible determinar o extender el comportamiento de este tipo de funciones a los casos más generales. Eso quiere decir cuando ya no vamos a estar centrados en 0 o cuando ya no tengamos una desviación estándar de 1 exactamente. En este caso ya vamos a mencionar nosotros que la desviación estándar, como nosotros vamos a estar manejando, sencillamente va a ser una distancia que nos separe de la media. En este caso la desviación estándar para el modelo estandarizado es de 1 unidad. Eso quiere decir que aquí vamos a decir que hay una desviación estándar. Aquí diremos que hay 2 desviaciones estándar. Y finalmente, ya hacia el último punto, que sería este de acá, vamos a decir que ya hay 3 desviaciones estándar, por ejemplo. Vamos a decir que aquí hay 2 desviaciones estándar y así. ¿Qué es lo que pasa? Esta función es absolutamente simétrica, puesto que es par por este cuadrado. O sea, si yo calculo la f de menos x, me va a quedar igual a f de x. Entonces, digamos, esta función es absolutamente simétrica. Eso quiere decir que se refleja con respecto al eje y. Esta de acá nos va a permitir a nosotros decir que el modelo o el coeficiente de asimetría de este objeto, de este modelo es 0, pues porque es perfectamente simétrica, y nos va a llevar a tratar de pensar cuándo digamos la gráfica de los datos que yo estoy mostrando están cargados hacia la izquierda o están cargados hacia la derecha. En este caso vamos a decir que tiene sesgo positivo y en este caso vamos a decir que tiene sesgo negativo. Pero también nos está dando, digamos, una forma en la que se están comportando los datos, o sea, qué tan empinada está esta punta. Yo puedo tener una distribución que, por ejemplo, esté mucho más ceñida, o sea, que esté mucho más pegada, digamos, al eje, o puedo tener distribuciones que estén mucho más subidas. Y entonces, esencialmente, si la función sube mucho, uno esperaría que tenga estos elementos que llamamos las colas mucho más, de una caída mucho más fuerte. Mientras que si viene así como con un poco menos empinada, uno esperaría que la caída de sus colas fuera más suave. Lo primero, qué tan, digamos, sesgado, qué tan recostado está hacia este lado, o sea, lo que trata de medir el sesgo de nuestros datos es el coeficiente de asimetría, y lo que está midiendo qué tan empinado o qué tan acostado está es el coeficiente de kurtosis. Vamos a hacer esencialmente esta escala. Vamos aquí por el coeficiente de asimetría. Vamos aquí con el coeficiente de asimetría. Y vamos acá con el coeficiente de kurtosis. Digamos, lo primero que tenemos que mencionar es dónde están ellas ubicadas. Este de acá, el coeficiente de kurtosis, como está definido acá, está centrado en 0. Eso quiere decir que aquí está centrado en 0, mientras que por este lado, o sea, en este otro aspecto, vamos a decir que el coeficiente de kurtosis está centrado en 3. Claro, hay algunos software que ya, digamos, tienen funciones predeterminadas y esencialmente ya tienen calculado el coeficiente de kurtosis centrado en 0 para que se pueda interpretar, digamos, los comportamientos de la función. El caso en el que la cuestión esté negativa, entonces vamos a decir, o sea, cuando el coeficiente es negativo y cuando el coeficiente es positivo, obviamente cuando está para allá. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando es positivo, nosotros vamos a decir que nuestra función tiene sesgo positivo. ¿Y qué significa que nuestra función tenga sesgo positivo? Significa, pongámoslo acá en el centro, bueno, realmente pongamos una gráfica y una funcioncita normal respecto a esto. Vamos a decir que nuestra gráfica está cargada hacia atrás de su promedio. Eso quiere decir que la gráfica de este objeto
viene cargado así y después cae suavemente. Entonces está como acostada hacia la izquierda. Caso contrario, lo que estaría pasando acá, si nosotros tratáramos de definir cómo sería una función de sesgo negativo, pues entonces nos va a quedar que en este caso la gráfica está recostadita, pero hacia el otro lado. Entonces digamos, aquí ya vamos a estar con los datos cargados hacia allá. Eso nos va a permitir saber hacia qué lado está cargándose nuestra función. El coeficiente de kurtosis es positivo, y en ambos casos pues vamos a tener cuando sea más grande que 0 y más pequeño que 3, y cuando sea más grande que 3. Esencialmente, entre el coeficiente sea más pequeño va a ser porque la función que yo estoy considerando pues tiene un comportamiento, o sea, mis datos tienen un comportamiento más recostado. Va a estar cada vez más recostaditos con respecto a la normal, porque la normal tenía una naricita un poco más elevada. Y si el coeficiente de kurtosis es cada vez más grande, es porque entonces vamos a tener una distribución que es mucho más empinada en su punto, y por lo tanto debería tener unas colas mucho más fuertes. Eso quiere decir que debería caer posteriormente con un poco más de fuerza, mientras que estas se pueden sostener. Entonces digamos, son dos coeficientes que me permiten entender la forma que tienen mi conjunto de datos. Estos elementos van a consolidarse en la siguiente sección, donde vamos a trabajar, digamos, el análisis de un conjunto de datos, pero ya desde el software estadístico. Entonces, muchas gracias por ver este video y los espero en un próximo video. Muchas gracias.